30 de abril de 1975. Los tanques T-54 del Ejército Popular de Vietnam atraviesan las rejas del Palacio de la Independencia y las campanas del fin de la guerra resuenan en Saigón. La ciudad, alguna vez vibrante capital del sur, cayó entre humo, sirenas y la desesperación de quienes trataban de escapar. Esta caída fue más que una derrota militar. Fue el símbolo ineludible del fracaso americano y el cierre de una era de intervencionismo. Aquella mañana marcó el final de la guerra de Vietnam, pero también el cierre brutal de una era de arrogancia imperial. En esta oportunidad, vamos a revivir esas últimas horas donde los estruendos y la vergüenza sellaron una de las derrotas más simbólicas del siglo XX. La historia que terminó con helicópteros despegando desde los techos de Saigón se inició 2 décadas antes, en un mundo marcado por la Guerra Fría. Todo comenzó en 1954 cuando los franceses, derrotados en Dien Bien Phu, abandonaron Vietnam. Entonces se firmaron los Acuerdos de Ginebra que dividieron al país con el paralelo 17. El norte comunista bajo el liderazgo de Ho Chi Minh y el sur apoyado por Estados Unidos como barrera contra la expansión roja en Asia. Washington no veía solo un país, sino una ficha clave en el tablero global. Según la teoría del dominó, si Vietnam caía bajo las garras del comunismo, lo harían luego Laos, Camboya, Tailandia y más países asiáticos. Por eso, desde 1965, los norteamericanos se lanzaron a una guerra muy lejos de su casa. Más de 500,000 de soldados combatieron en selvas hostiles contra un enemigo feroz, el Vietcong y el Ejército del Norte. Bombardeos masivos, napalm y ofensivas sangrientas como la del Tet en 1968. Nada alcanzó para quebrar la resistencia vietnamita. El conflicto dejó más de 2 millones de vietnamitas muertos y más de 60,000 soldados estadounidenses. Lo que empezó como una intervención para frenar al comunismo se transformó en un pantano sin salida. Fue la guerra que mostró que no todo puede comprarse con poderío militar. En ocasiones, el espíritu de las personas prevalece y lo que comenzó como intervención acabó como derrota. Vietnam se transformó en el espejo más crudo del fracaso de una superpotencia. Y la cuenta regresiva hacia la caída de Saigón ya estaba en marcha. En 1973, los Acuerdos de Paz de París marcaron la retirada oficial de las tropas estadounidenses de Vietnam. Washington se marchaba con la promesa de que Vietnam del Sur resistiría. Pero las firmas en papel no blindan un país y el retiro no trajo paz, solo expuso la fragilidad de un gobierno sostenido más por dólares extranjeros que por la lealtad de su pueblo. Mientras en Saigón se celebraban discursos, en Hanoi se planificaba la conquista final. El objetivo era claro y directo: tomar la capital y reunificar el país por la fuerza. Y en marzo de 1975 la ofensiva del norte comenzó. Ciudad tras ciudad, las defensas del sur colapsaron sin ofrecer verdadera resistencia. El 9 de abril, los combates llegaron a Xuan Loc, el último bastión significativo. Allí, durante unos días, el ejército survietnamita luchó con fiereza. Sin embargo, no fue suficiente. Cuando ese distrito cayó, se derrumbó el último vestigio de esperanza. Lo más inquietante era que apenas un mes antes,
La CIA y la inteligencia militar estadounidense habían firmado un memorándum secreto. En él aseguraban que Vietnam del Sur aún tenía la capacidad de resistir, al menos hasta principios de 1976. La realidad en el terreno demostró cuán desconectadas estaban las previsiones del suelo que pisaban. Los helicópteros con marines llegaban, pero no era suficiente. A medida que las divisiones del norte cerraban el cerco sobre Saigón, la moral del gobierno se desintegraba. El presidente Nguyen Van Thieu, abandonado por sus aliados norteamericanos, dimitió y huyó. El liderazgo político se convirtió en un desfile de fantasmas. La diplomacia ya no era una opción y Saigón estaba condenada. La ciudad, alguna vez conocida como el París de Oriente, se transformó en un campo de refugiados y miedo. Multitudes colapsaban las embajadas extranjeras. Familias enteras intentaban escapar por mar o por aire, aferrándose a cualquier esperanza de huida. Algunos vendían todo en cuestión de horas. Otros simplemente esperaban su destino. At daybreak on April 28th, South Vietnamese troops faced North Vietnamese commandos at the Newport Bridge. They were at the gates of Saigon. ...29 de abril de 1975... El estruendo de la artillería del norte golpea las afueras de la ciudad... ...y las primeras granadas caen sobre Tan Son Nhat, el aeropuerto principal. La pista se convirtió en un cementerio de aviones humeantes y los proyectiles sellaron el mensaje que ya era un grito. No hay más salida ni por tierra ni por aire. Fue entonces cuando la Casa Blanca activó la operación Frequent Wind. Se trató del mayor puente aéreo de evacuación por helicóptero de la historia. No era una retirada estratégica ni heroísmo. Era pánico con forma de alas. North Vietnamese artillery was falling intermittently on the airfield. We no longer had any capability to use fixed-wing airplanes, that is, for the evacuation because of the artillery fire on the airstrip. I told the ambassador that we didn't have a great deal of time left, that we would probably have to leave that night. He went into my other office where I still had one secure telephone operating, and at that time got authority to begin the evacuation from the embassy. Cientos de helicópteros, así como aeronaves de la CIA, surcaron los cielos desde los techos de edificios, hoteles y desde la azotea de la Embajada de Estados Unidos rumbo a los portaaviones anclados en el mar de China Meridional. Los C-130 intentaron despegar desde bases más alejadas, pero el cielo era una trampa llena de fuego enemigo. La embajada norteamericana se convirtió en el epicentro del colapso. A lo largo del muro perimetral, miles de vietnamitas se agolpaban, gritando, llorando, trepando rejas bajo el sol y la pólvora. Afuera, mujeres suplicaban con sus bebés en brazos, entregándolos a soldados sin saber si los volverían a ver. Adentro, empleados destruyendo documentos, diplomáticos rezando en silencio y helicópteros que aterrizaban en la azotea cada 10 minutos. The embassy was completely surrounded by hundreds and hundreds of Vietnamese at the three entrances. Las imágenes en los techos capturaron la humillación de una superpotencia. Un helicóptero subiendo con un puñado de evacuados, mientras cientos quedaban atrás, convertidos en espectros de una promesa rota.
Esta fue la foto que definió la guerra. Durante horas el rugido de las hélices fue el único consuelo. Se calcula que más de 7.000 personas fueron evacuadas por aire en apenas 24 horas, pero miles más quedaron en tierra. Al amanecer, los helicópteros dejaron de venir. El último marín abandonó la embajada mientras el estruendo de las tropas comunistas se acercaba. Finalmente el cielo se despejó, las puertas se cerraron y el silencio que siguió fue más brutal que cualquier explosión. El 30 de abril de 1975 a las 11:30 de la mañana, las puertas del Palacio de la Independencia se abrieron sin un disparo. Una columna de tanques T-54 del Ejército Popular de Vietnam rompió el portón de hierro y se detuvo frente a las escalinatas. Nadie los enfrentó. La resistencia había sido sofocada y lo que quedaba del mando político solo esperaba lo inevitable. Desde el interior, Duong Van Minh, presidente de Vietnam del Sur por apenas 43 horas, pronunció unas pocas palabras por radio. Entregamos el poder incondicionalmente. Esperamos evitar más derramamiento de sangre. No hubo aplausos ni alivio, solo la marcha de las botas sobre el mármol y el ascenso de una nueva bandera roja con una estrella dorada en el centro. Y así la unificación se firmó con pólvora. La ciudad que alguna vez fue símbolo del proyecto occidental en Asia, cambió su nombre en honor al líder comunista que había soñado una Vietnam unida. The city of Saigon was renamed today. The victorious communists who forced the city's surrender said the capital of South Vietnam henceforth will be known as Ho Chi Minh City. Pero la paz no llegó automáticamente. En el interior de la ciudad liberada comenzó un proceso profundo y brutal de control. Detenciones masivas, campos de reeducación, fusilamientos, censura y persecuciones. Quienes habían colaborado con Estados Unidos o con el gobierno del sur fueron considerados enemigos del pueblo. Para muchos, la liberación sonó como una sentencia para media nación. Sin embargo, no todo fue revancha. El norte también buscaba reconstruir. El país estaba devastado tras décadas de guerra. Infraestructura en ruinas, millones de desplazados, huérfanos y un sistema económico al borde del colapso. La prioridad del nuevo gobierno era consolidar el poder comunista, unificar el sistema político y, sobre todo, demostrar que podían gobernar el país entero. La caída de Saigón no fue solo el fin de una guerra, fue el colapso de una ilusión compartida. Para millones de vietnamitas significó el derrumbe de una promesa de libertad. Para Estados Unidos, el golpe moral de una superpotencia forzada a aceptar su derrota más amarga. Las imágenes de la evacuación quedaron impregnadas en la memoria colectiva. En Vietnam, muchos celebraron la reunificación, mientras otros comenzaron un exilio silencioso. En Estados Unidos el patriotismo se volvió pregunta y Vietnam pasó a ser más que un lugar. Se convirtió en una herida. Hoy, Ciudad Ho Chi Minh late como una metrópoli en movimiento, mientras al otro lado del mundo,
aún se vive el recuerdo de una guerra que dejó cicatrices más profundas que cualquier victoria. En el corazón de la densa selva oriental, en medio de la brutalidad y el caos de la guerra de Vietnam, se libró una batalla que pasaría a la historia. Este evento quedaría sellado a fuego como uno de los momentos más decisivos de la contienda. Estamos hablando del suceso del Forward Operating Base 4, más conocido por sus siglas FOB-4, y la impresionante emboscada que sufrió a manos del Vietcong. Únete a nosotros mientras exploramos los hechos que llevaron a que esta trampa tenga lugar, costando la baja más importante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en tan solo un día. Prepárate para adentrarte en una jungla llena de peligros y enemigos sin piedad. Bienvenidos a Historia Militar. Antes de contarte la tragedia que sufrieron los soldados norteamericanos, creemos que debes conocer el lugar en donde se desarrolló la trampa, así como el perfil de los combatientes que se enfrentaron en este desafío. Desarrollaremos brevemente esta información para que comprendas la verdadera magnitud de la emboscada. Durante la Guerra de Vietnam, un grupo de élite operó bajo un velo de secreto. Se trata del Comando de Asistencia Militar en Vietnam y Grupo de Estudios y Observaciones, o mejor conocido como MACPSOG. Forjados en el crisol de la lucha no convencional, estos soldados fueron los fantasmas que acechaban en la jungla a los enemigos, ejecutando misiones de alto riesgo que desafiaban la lógica y alteraban las condiciones del campo de batalla. Creada en 1964, se convirtió en la punta de lanza de las operaciones encubiertas de Estados Unidos. Sus tareas abarcaban desde el reconocimiento estratégico en Vietnam del Norte y Laos hasta la captura de prisioneros y el rescate de pilotos derribados. Incluso se adentraron en territorio hostil para liberar a detenidos de guerra en audaces ejercicios de liberación. Más que simples soldados, los miembros del MACPSOG eran expertos en supervivencia, especialistas en demoliciones, maestros del sigilo y lingüistas versados en los idiomas del sudeste asiático. Su entrenamiento era brutal, forjando una hermandad inquebrantable entre aquellos que se atrevían a desafiar lo imposible. Sus acciones fueron tan variadas como letales. Participaron en el incidente del Golfo de Tonkin, el detonante que precipitó la intervención estadounidense en la guerra a gran escala. Estuvieron presentes en la Operación Tigre de Acero, la ofensiva del Tet a la que nos referiremos más adelante, y la campaña camboyana, dejando una huella imborrable en el desarrollo de la contienda. Las operaciones psicológicas también formaban parte de su arsenal, utilizando la propaganda y la guerra de información para socavar la moral del enemigo y sembrar la discordia entre sus filas. Conocidos por su lema audacia y profesionalismo, los individuos del MACPSOG se convirtieron en leyendas. Sus hazañas, envueltas en el misterio, alimentaron la imaginación del público y generaron un aura de invencibilidad. Como sitio operativo de esta espectacular fuerza de élite, el FOB-4 fue una pieza clave en el entramado de misiones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Ubicado en la región central de Vietnam, cerca de la frontera con Laos y Camboya, este asentamiento se erigía como un bastión de resistencia y determinación en medio de la densa selva vietnamita. Fue concebido como una base avanzada para las fuerzas especiales,
proporcionando un punto de partida estratégico para llevar a cabo misiones encubiertas y operaciones tácticas en áreas controladas por el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Su ubicación estratégica les permitía a las tropas norteamericanas proyectar su poder en la región y llevar a cabo incursiones detrás de las líneas enemigas. La construcción y mantenimiento del FOB-4 representó un desafío logístico y operativo significativo para las fuerzas estadounidenses. Ubicado en un entorno hostil y de difícil acceso, requería la construcción de infraestructura básica como pistas de aterrizaje, refugios y almacenes para garantizar su funcionamiento efectivo. Además de servir como punto de partida para operaciones tácticas, también cumplía funciones de comando y control, coordinando las actividades de las unidades desplegadas en la zona y sirviendo como centro de comunicaciones y estrategia. Su capacidad para mantener la conexión entre las fuerzas desplegadas en el terreno fue fundamental para el éxito de las maniobras en la región. Este sitio también fue el hogar temporal para cientos de soldados estadounidenses, quienes vivían y trabajaban en condiciones difíciles y peligrosas. La base estaba constantemente amenazada por ataques enemigos, lo que requería extrema vigilancia y medidas de seguridad reforzadas para proteger a su personal y equipo. Escuchemos el testimonio de un soldado hablando de las prestaciones que tenían a nivel armamentístico. Light anti-tank weapons. They'd never been used before against tanks. This was the first time in the history of the weapon that they were ever used. So we thought we were okay for a couple of tanks. Una de las principales funciones del FOB-4 era servir como plataforma de lanzamiento para misiones encubiertas y operaciones tácticas en territorio enemigo. Estas fuerzas especiales realizaban tareas de sabotaje y capturas de objetivos de alto valor. Las unidades del MACSOC llevaron a cabo misiones de reconocimiento aéreo y terrestre en áreas controladas por el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Estas actividades le proporcionaron información crucial sobre las tropas enemigas y sus movimientos, permitiendo planificar y ejecutar acciones con mayor precisión y efectividad. Además de las operaciones encubiertas, el FOB-4 también desempeñaba un papel importante en la recopilación y análisis de inteligencia. Las unidades de contraespionaje y reconocimiento desplegadas en la base reunían datos sobre las actividades enemigas. También analizaban patrones de movimiento y conducta. Lograban proporcionar informes en tiempo real a las fuerzas operativas en el terreno para diseñar tácticas y estrategias que servían para desarticular a Charlie, como llamaban los norteamericanos a sus oponentes asiáticos. Utilizando información recopilada por unidades de inteligencia, las fuerzas norteamericanas planificaban y ejecutaban operaciones de captura y eliminación de objetivos enemigos. Además de sus funciones operativas y de inteligencia, tal como dijimos anteriormente, el FOB-4 también proporcionaba apoyo logístico y de comunicaciones a todas las fuerzas desplegadas en la zona. La base servía como centro de distribución de suministros y equipo, garantizando que las unidades en el terreno tuvieran los recursos necesarios para llevar a cabo sus misiones de manera efectiva y segura. Testimonios de veteranos que sirvieron en esta fortaleza destacan la importancia de esta locación en el éxito de las operaciones en territorio oriental. Los soldados elogian la dedicación y el profesionalismo de sus camaradas de armas, que contribuyeron significativamente a la seguridad y el bienestar de los jóvenes que estaban dando la vida por la causa que apoyaba su país. Sin embargo, la infalibilidad de este lugar y sus especializados soldados se enfrentarían a una noche de pesadilla. The ground began to shake. When the next trip flare went off, they were under attack. El 23 de agosto de 1968 fue una noche oscura y húmeda en la jungla vietnamita, cuando las tropas del Vietcong se prepararon para lanzar su ataque sorpresa al Forward Operating Base 4. La luna apenas lograba filtrarse a través del espeso follaje de los árboles,
mientras que el sonido de la vida nocturna de la selva llenaba el aire con un zumbido ominoso. Era el sonido de la guerra y la muerte. Aprovechando la oscuridad para avanzar sigilosamente hacia las defensas estadounidenses, Charlie se movió con cautela, preparado para asesinar. La guerrilla oriental había estado observando el FOB-4 durante días, recopilando información sobre las patrullas y los movimientos de las fuerzas norteamericanas. Sabían que el momento para atacar era durante la noche. La oscuridad les ofrecía la cobertura perfecta para lanzar su asalto sorpresa contra la base. Mientras tanto, las tropas estadounidenses disponibles en el sitio estaban en alerta máxima. Habían recibido informes de inteligencia sobre la presencia del Vietcong en la zona y creían estar preparadas para repeler cualquier ataque enemigo. Los soldados se mantuvieron en sus puestos con las armas listas para el combate y los nervios generando máxima tensión. De repente el silencio se vio alterado por el violento sonido de disparos y explosiones en la distancia. El ataque comenzó con un intenso bombardeo de morteros y cohetes. Las explosiones iluminaron la noche y sembraron el caos entre los soldados estadounidenses y survietnamitas que defendían la base. El Vietcong había lanzado su embate aprovechando el conocimiento de la selva para avanzar intempestivamente hacia el FOB-4 y abrir fuego contra las defensas americanas. La batalla que siguió fue feroz y caótica. La violencia reinaba en el aire y el bullicio de los casquillos de las balas rebotaban en el suelo como campanas asesinas. Las entrenadas tropas lucharon con valentía para rechazar el asalto enemigo, disparando desde sus posiciones fortificadas y lanzando granadas contra las filas del Vietcong. El ruido de las explosiones resonaba en la jungla, mientras las ráfagas de metralla iluminaban la oscuridad. Era un espectáculo grotesco. Escuchemos el testimonio de uno de los sobrevivientes. The bullets are whizzing everywhere. You can't sink low enough into the dirt. You just hear the cries of people being shot, and as they're crying out, and the explosions from the guns from the tanks. A pesar de la ferocidad del ataque enemigo, las fuerzas estadounidenses se mantuvieron firmes. Demostraron una y otra vez su valentía y determinación, resistiendo los intentos del Vietcong de tomar el control del FOB-4 contra viento y marea. No es un dato menor que quienes mantenían la posición de la fortaleza eran las tropas mejor entrenadas y más preparadas del ejército norteamericano en el territorio. De haber sido soldados más inexpertos, probablemente la incursión del enemigo hubiera sido mucho más efectiva y rápida. La batalla se prolongó durante horas, con ambos lados sufriendo pérdidas significativas en el proceso. El Vietcong, aunque logró infligir bajas a las fuerzas estadounidenses, no pudo romper sus defensas y se vio obligado a retirarse bajo el fuego pesado de las armas de la resistencia. Las consecuencias de la emboscada se sintieron en todo el frente. Las fuerzas estadounidenses redoblaron sus esfuerzos para proteger el FOB-4 y fortalecer sus defensas contra futuros ataques enemigos. Al mismo tiempo, el Vietcong sufrió pérdidas considerables en hombres y recursos, lo que minó su capacidad para llevar a cabo este tipo de operaciones ofensivas en la región. Algo estaba claro: por más que fue un enfrentamiento sangriento, ambos bandos padecieron de forma equitativa los horrores de la guerra. Por este motivo, la emboscada al FOB-4 terminó siendo un hecho decisivo en la guerra de Vietnam. Si bien el Vietcong no logró capturar la base, el ataque demostró la determinación y la capacidad de combate de las fuerzas enemigas. Además, sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan las tropas estadounidenses en la jungla vietnamita y la necesidad de mantener una vigilancia constante en todo momento. Lo que más afectó esta incursión fue a la moral de las tropas de Estados Unidos. La guerra ya contaba con poco apoyo popular
y la mayoría de los norteamericanos consideraba que era un error participar de una contienda que no afectaba directamente los intereses de su país. La consideraban un conflicto político y muchos veían a sus jóvenes hijos, hermanos o parejas ir a morir en nombre de algo que no terminaba de tener sentido del todo. Esta emboscada simbolizaba un poco esa idea. Estar en medio de la selva vietnamita siendo asediado incansablemente por las balas enemigas por una decisión infundada del presidente era más de lo que los soldados podían soportar. Pero ese no fue el único hecho que marcaría a fuego esta historia. Unos meses antes, la ofensiva del Tet se pondría en marcha. Amanecía el 31 de enero de 1968. Un silencio expectante se cernía sobre Vietnam del Sur. De repente, el rugido de las explosiones y el estruendo de las ametralladoras rasgó la quietud. Las fuerzas del Vietcong y Vietnam del Norte, en una invasión coordinada y audaz, habían lanzado un ataque simultáneo contra más de 100 ciudades y puestos militares norteamericanos. Era el inicio del asedio. El Tet, o Año Nuevo Vietnamita, se suponía que era una época de paz y tregua. Los soldados estadounidenses y survietnamitas, confiados en la superioridad militar de su bando, se preparaban para celebrar. Sin embargo, el enemigo tenía otros planes. Aprovechando la festividad, el Vietcong y el ejército norvietnamita atacaron con ferocidad, tomando por sorpresa a las fuerzas aliadas. La batalla por Hue, la antigua ciudad imperial, se convirtió en uno de los episodios más cruentos de la ofensiva del Tet. Durante semanas, las fuerzas vietnamitas se atrincheraron en la ciudad, librando una feroz resistencia casa por casa. Los marines estadounidenses enviados para retomar el control se enfrentaron a una lucha encarnizada en la que cada callejón se convirtió en un campo de batalla. La ofensiva del Tet, aunque finalmente sofocada por las fuerzas aliadas, tuvo un impacto profundo en la guerra. Las imágenes de la destrucción y las bajas estadounidenses, transmitidas por televisión a todo el mundo, generaron el fuerte sentimiento antibélico en la opinión pública estadounidense, que también ocasionaría la emboscada al FOB 4 meses más tarde. La confianza en la victoria, que hasta entonces había sido incuestionable, comenzó a erosionarse. El presidente Lyndon B. Johnson, presionado por la ciudadanía y consciente del creciente costo humano y económico de la guerra, anunció que no buscaría la reelección. La ofensiva del Tet había demostrado que la victoria no sería fácil ni rápida, y que el pueblo norteamericano no estaba dispuesto a seguir soportando un conflicto interminable. What I see when I look at that photo today are 7, 18, 19, 20-year-old kids, badly wounded. It's painful to look at. Las repercusiones de este acontecimiento se extendieron más allá del campo de batalla. La guerra de Vietnam se convirtió en un símbolo de arrogancia imperial y la futilidad de la intervención militar extranjera. El movimiento antibélico cobró fuerza en todo el mundo, inspirando a nuevas generaciones a luchar por la paz y la justicia. A pesar de su desenlace militar, este hito marcó una victoria simbólica para el Vietcong y Vietnam del Norte. Demostró su capacidad de organización y resistencia y evidenció las debilidades de la estrategia estadounidense. A partir de ese momento, la guerra comenzó a inclinarse a favor de las fuerzas comunistas, culminando finalmente con la caída de Saigón en 1975. La incursión del Vietcong tuvo un alto costo. 32 de sus soldados murieron en la batalla. Por el lado de las fuerzas especiales Mac Sog, 17 de sus hombres perdieron la vida. La mayor pérdida de efectivos en un solo día durante una guerra en la historia militar norteamericana. Esto demuestra que ni los más preparados de las tropas prevalecen sobre la ferocidad de la batalla y de un ejército dispuesto a todo para luchar por una causa: defender su tierra.
Caer en las siniestras garras del ejército enemigo siendo un soldado norteamericano era el peor de los destinos durante la Guerra de Vietnam. Durante casi una década, más de 7.000 soldados estadounidenses experimentaron un tormentoso cautiverio a manos de las fuerzas enemigas. Sumidos en las sombrías entrañas de la selva vietnamita, cada día se convertía en un oscuro padecimiento de la mañana a la noche para los prisioneros. Pasaban el tiempo detrás de barrotes mientras escuchaban los tormentos que soportaban sus compañeros. Situación que se repetía día tras día, noche tras noche. El fin último del Vietcong era conseguir información de la estrategia militar de sus enemigos, pero también existían algunos macabros soldados comunistas que lo hacían por diversión. En el video de hoy vamos a explorar con detalle cada uno de los métodos de tortura empleados por las milicias orientales, así como algunas historias de vida estremecedoras de soldados norteamericanos. Prepárense para un tormentoso viaje a la selva vietnamita de los años 60, en la entrega de hoy de Historia Militar. En las entrañas de Vietnam del Norte, los soldados estadounidenses capturados no fueron considerados prisioneros de guerra. El enemigo los veía más bien como invasores en medio de una guerra que supuestamente no había sido declarada. La brutalidad desplegada sobre ellos se justificaba con esta etiqueta, en una narrativa distorsionada que eclipsaba los derechos y la humanidad de los presos. Con esta cruel concepción del adversario, prisioneros de guerra padecieron un cautiverio caracterizado por ejecuciones, torturas, heridas o enfermedades infecciosas. La brutalidad era moneda corriente en las prisiones selváticas. Los norvietnamitas sometían sistemáticamente a prisioneros estadounidenses a torturas sanguinarias, con el objetivo de arrancarles confesiones de crímenes de guerra o hacerlos partícipes de montajes propagandísticos. Los castigos físicos no conocían límites y su propósito iba desde la obtención de información militar hasta la manipulación psicológica. En este sombrío escenario, los prisioneros resistían hasta donde alcanzaban sus cuerpos, pero los castigos tenían el poder de quebrar a los cautivos más allá de los límites de la resistencia humana. Algunos torturados descubrieron que cualquier respuesta, aunque fuera falsa o engañosa, podía poner fin a su sufrimiento insoportable, o al menos temporalmente. La carga emocional de ceder ante tales exigencias era pesada, pero muchos sacrificaban los juramentos militares realizados, preservando sus vidas en medio de una tormenta de crueldad. Esto trajo drásticas consecuencias en la posguerra para los soldados, muchos de los cuales sufrieron estrés postraumático. Este trastorno psíquico generó que muchos tuvieran conductas violentas al retornar a sus vidas civiles, llegando a trágicos extremos en los que los combatientes no soportaban el peso de sus recuerdos y se quitaban la vida. Parte de este desorden mental fue debido a la crueldad norvietnamita alcanzada en las reiteradas sesiones de castigos físicos. Había distintas prisiones a lo largo y ancho de la costa oriental donde se desarrollaba el conflicto, pero una se destacó por ser la más grande y tener la mayor cantidad de prisioneros. Estamos hablando de la cárcel de Hanoi, llamada irónicamente por los soldados norteamericanos Hanoi Hilton, en una amarga referencia a la cadena de hoteles de lujo de su patria. Lejos de los masajes, el servicio de spa y el desayuno continental, los prisioneros vivían hacinados, recibiendo palizas a diario y sin recibir comida por varios días. En estas siniestras locaciones se empleaban diversas tácticas de escarmientos corporales, uno más espeluznante que el otro. El Vietcong tenía una serie de castigos favoritos, todos igual de violentos y bárbaros. Empecemos por describir uno de los más conocidos, denominado como el truco de la soga.
Los soldados norteamericanos que sufrieron este padecimiento aún sueñan al día de hoy con el despiadado uso de un gancho para carne suspendido del techo. Este símbolo oscuro aterraba a los soldados en la sala de torturas, desafiándolos con su presencia. En las crueles sesiones de tortura con el gancho, los vietnamitas ataban las manos y los pies del cautivo, uniéndolos a veces por detrás y otras por delante. Las cuerdas tensas hasta el límite ahogaban al torturado, en ocasiones llegando al desmayo. Inclinado o doblado por la mitad, el prisionero era elevado hacia el gancho mientras los guardias tiraban de las cuerdas y lo dejaban suspendido en el aire. Este procedimiento deformaba el cuerpo de los soldados al nivel de dislocar algunas extremidades de las víctimas, por lo general los hombros. Ni el más capaz de los contorsionistas podría soportar este procedimiento. Veamos un material que lo grafica. We know exactly what that torture looked like thanks to drawings by Mike McGrath. But they put your arms behind your back and they'll cinch up your elbows until your ribs start pulling apart here. Then they rotate over your head until your shoulders this way. And no man can stand the pain. Las sesiones de esta salvaje práctica duraban horas, incluso días. Los guardias regresaban de a intervalos a chequear los signos vitales del torturado. A medida que pasaba el tiempo, las milicias iban apretando las cuerdas hasta que el prisionero perdía la sensibilidad en sus extremidades. Corría el reloj y los miembros se volvían púrpuras, en ocasiones llegando a inflamarse al doble de su tamaño normal. Otro tipo de torturas más tradicionales y menos macabras también eran impartidas por los militares vietnamitas, con particular encono. Las palizas extremas eran moneda corriente, lo que llevaba a la muerte a muchos valientes prisioneros que aguantaron más de lo que su cuerpo ya desgastado por la guerra podía soportar. De forma estoica, muchos soldados norteamericanos murieron manteniendo el silencio, negando valiosa información a sus captores. El Código de Conducta Militar de Estados Unidos tiene una consigna clara y simple. Lo único que los prisioneros de guerra deben confesar al enemigo es nombre, rango, número de serie y fecha de nacimiento. Muchos soldados fueron quebrados por los maltratos y abusos del Vietcong, pero otros resistieron heroicamente. Lo que el Comando Comunista de Vietnam quería conocer eran los detalles de las misiones, de los objetivos y de las tácticas empleadas por los norteamericanos. La reticencia se pagaba muy caro y cada revelación era medida con cautela, protegiendo celosamente los secretos que podían cambiar el curso de la batalla con sangre y dolor. En este vaivén entre la obligación de hablar y la lealtad a la misión, el código de conducta se convirtió en un talismán para muchos militares norteamericanos que encontraban en su juramento las razones para resistir a las torturas sufridas. Otra forma de quebrar a los soldados era someterlos a castigos psicológicos y propagandísticos. En los oscuros calabozos en las selvas vietnamitas, el adoctrinamiento comunista era parte de los castigos. Los guardias sometían a los prisioneros a escuchar transmisiones incesantes de Radio Hanoi y charlas ideológicas interminables que resonaban durante las tortuosas sesiones de castigo físico. Cuando no estaban aplicando penas a los soldados, los vietnamitas se dedicaban a ver cómo la naturaleza de la desidia en la que los hacían vivir se ocupaba de desgastar su salud. La negligencia médica acechaba como un espectro amenazando a los cautivos. Las condiciones insalubres hacían que roedores e insectos mordieran y picaran a los prisioneros. Los ataques de las alimañas desataban enfermedades infecciosas que debilitaban o directamente mataban a sus víctimas. Por otro lado, la dieta a la que sometían a los norteamericanos parecía más una burla cruel que un sustento alimenticio. La comida consistía en una mezcla insuficiente de sopa liviana de calabaza o repollo, acompañada de trozos de pan y arroz, y ocasionalmente carne en descomposición o cruda. Los prisioneros enfrentaron el frío con alimentos helados en invierno y platos ardientes en los abrasadores veranos. Esto sucedía porque los guardias se divertían viendo a sus presas sufrir al comer.
Obviamente, la falta de recursos como abrigo, higiene y antibióticos hicieron que los soldados cautivos pasaran frío, vivieran entre sus propios excrementos y sufrieran las más diversas infecciones. Cuando los miembros del Vietcong querían llevar adelante un espectáculo con sus métodos de tortura, utilizaban algunos más vistosos. Uno de los más temidos y habituales era el conocido como submarino. Esta forma cruel de tormento consistía principalmente en someter al cautivo a un oscuro ritual violento, donde el agua se convertía en un instrumento letal sobre una tela que cubre inexorablemente la cara y las vías respiratorias de la víctima. Había diversas formas de llevar adelante el proceso. En una de las variantes, el prisionero yacía boca arriba, inmovilizado con una inclinación precisa. La tela funcionaba como un velo siniestro que se posaba sobre el rostro del prisionero. Con precisión calculada, los torturadores vertían el líquido sobre las vías respiratorias, desencadenando un reflejo nauseoso y sumiendo al cautivo en una aterradora experiencia de ahogamiento. En algunos casos directamente se sumergía a la víctima en un pozo de agua y se lo obligaba a flotar por su vida. El agua era utilizada como un arma intermitente que evitaba la muerte inmediata, provocando nada más que sufrimiento. Sin embargo, el riesgo persistía, ya que un flujo continuo podría sellar el destino del preso con una asfixia implacable. El submarino no solo infundía un dolor agudo, sino que dejaba secuelas aberrantes. Pulmones dañados, lesiones cerebrales por la carencia de oxígeno, y fracturas de huesos por forcejear con los guardias eran las consecuencias físicas, y un terror al agua quedaba permanentemente en el inconsciente del torturado. Volviendo a la intención de espectacularizar las torturas, hubo un hito durante la Guerra de Vietnam que dejó de manifiesto el trato que recibían los soldados norteamericanos. El escenario de la Marcha de Hanoi en julio de 1966 pintó una de las explotaciones más descaradas y siniestras de los prisioneros de guerra. Atados de dos en dos, 52 cautivos estadounidenses fueron forzados a recorrer cabizbajos las calles de Hanoi, alimentando la furia pública del norte de Vietnam. La crudeza de la escena quedó inmortalizada en imágenes filmadas por los norvietnamitas, una narrativa visual destinada a mostrar a los enemigos humillados y a merced de los enfurecidos comunistas. Veamos algunas imágenes del suceso. Todo marchaba impecable en el desfile macabro para ostentar el poder del Vietcong, hasta que lo que comenzó como una marcha humillante se tornó en caos cuando los prisioneros fueron atacados y golpeados en medio de una turba iracunda. La autoridad perdió el control sobre la multitud, y tanto soldados norteamericanos como guardias se vieron envueltos en una lucha desesperada por alcanzar alguna vía segura de escape. La mayoría de los presos de guerra resultaron gravemente heridos, convirtiendo la marcha en un episodio desastroso a nivel comunicacional para Vietnam del Norte. La película de propaganda, en lugar de retratar un espectáculo de fortaleza y liderazgo, reveló un desmadre violento que generó el ataque a cautivos indefensos. La circulación del material generó lo contrario a lo que buscaba el Vietcong, ya que la comunidad internacional repudió enérgicamente lo sucedido, lo que generó una reputación barbárica para los habitantes vietnamitas. Las condiciones de vida y las torturas eran tan avasallantes que a muy pocos prisioneros se les cruzaba por la cabeza la idea de planear una fuga. Sin embargo, algunos valientes prisioneros de guerra se atrevieron a desafiar las probabilidades. El teniente de la Armada George Cocker y el capitán de la Fuerza Aérea George McKnight urdieron un intento de libertad desde las entrañas de la prisión Dirty Bird en Hanoi, navegando 25 kilómetros río abajo antes de ser recapturados.
Sin clemencia, ambos fueron encadenados durante días y trasladados a Alcatraz, otra cárcel diminuta diseñada especialmente para aislar a aquellos que los norvietnamitas querían aislar y sepultar en el olvido. Otro intento de escape fue en mayo de 1969, cuando los capitanes de la Fuerza Aérea John Dramsey y Edwin Atterbury tramaron una fuga meticulosa desde la claustrofóbica prisión anexo del zoológico. Aunque su plan era ingenioso, apenas lograron recorrer unos pocos kilómetros. La astucia con la que los estadounidenses orquestaron su huida desató la furia de las autoridades penitenciarias en Vietnam del Norte. El verano de 1969 se transformó en un oscuro capítulo de inhumanidad durante la Guerra del Sudeste Asiático. Durante 2 semanas, los prisioneros del comité de fuga que habían ayudado a Dramsey y Atterbury sufrieron torturas brutales para revelar todos los detalles. Incluso aquellos que no sabían nada del plan fueron sometidos a tormento. Las ya escasas raciones de comida se vieron reducidas y muchos prisioneros sufrieron palizas salvajes en los meses subsiguientes. Veamos a un exprisionero hablando de la experiencia. These are leg irons, and if you misbehaved according to their rules, they'd lock your ankles in here. How long would they leave you in those things? I was in it for, I think, maybe 2 or 3 weeks or so. 2 or 3 weeks? Right, yeah. Las tácticas de tortura de los guardias vietnamitas alcanzaron extremos inimaginables. Un prisionero fue colgado boca abajo del techo y electrocutado con la batería de un automóvil. Equipos de torturadores, armados con cinturones de goma, desgarraron la piel desnuda de los prisioneros. Otros fueron apaleados y obligados a arrodillarse durante horas, soportando azotes sin descanso. Durante 2 semanas, el teniente comandante de la Marina, Red McDaniel, soportó más de 700 latigazos, con heridas abiertas y descargas eléctricas, mientras los sometían a torturas físicas y psicológicas. Cuando descansaban de los castigos físicos, los prisioneros eran obligados a dormir en medio de excrementos propios y de animales, generando infecciones en las heridas, además de otros tipos de enfermedades. Muchos norteamericanos veían cómo los animales de granja de los campamentos en los que estaban cautivos vivían mejor que ellos. En el intento de fuga, los norvietnamitas mataron brutalmente a Atterbury a golpes, mientras que a Dramsey lo sometieron a 38 días consecutivos de palizas con cinturones de abanico. Se le negó el sueño durante este periodo, siendo forzado a permanecer sentado en un pequeño taburete todo el tiempo. Fue golpeado de manera salvaje, atado con cuerdas apretadas o sujetado con grilletes, mientras era obligado a escribir y grabar disculpas. Con solo 2 pequeños trozos de pan y 2 vasos de agua al día, Dramsey vivía un infierno en la tierra. Aunque sobrevivió, jamás olvidaría que fue forzado a presenciar la muerte de su compañero Atterbury como parte de los tormentos que los vietnamitas ensayaron. En la antes mencionada Alcatraz, la tortura a los prisioneros más revoltosos trascendía lo físico. Los prisioneros eran confinados en celdas pequeñas, oscuras y mal ventiladas, similares a mazmorras, mantenidos con grilletes durante más de 15 horas al día. El teniente de la Armada Harry Jenkins enfrentó 85 días encadenado por intentar comunicarse con otro prisionero compañero de celda. El coronel de la Fuerza Aérea Robbie Risner soportó 10 meses en solitario, atrapado en la absoluta oscuridad, mientras el teniente coronel Sweet Larson enfrentó una situación similar durante 18 agonizantes meses. Este régimen de aislamiento, lejos de ser único en Alcatraz, era un castigo compartido en muchos campos. Para muchos prisioneros de guerra, los años se deslizaban lentamente en el abismo del aislamiento. El capitán Tom Moe, tras una sesión de tortura brutal, consideró la muerte como un escape al dolor. Golpeado durante horas, doblado hacia atrás con cuerdas y hierros, suspendido de un poste y casi ahogado con un trapo sucio,
anhelaba la liberación de la muerte. Sus captores, crueles en su despiadada misión, le espetaron: «Lo fácil es morir, por eso te mostraremos lo difícil que es vivir». En medio de las torturas y las cárceles perdidas de la jungla, hubo un hombre que se destacó por encima del resto de los prisioneros norteamericanos por el odio que despertaba en el enemigo. En las vastas selvas del Vietnam de 1966, donde el calor colosal se filtraba en la densidad del follaje, la historia del intrépido soldado Dita Dengla emergió como una rareza en medio del conflicto. Dita, un piloto de la Armada estadounidense, encontró su destino en la Guerra de Vietnam cuando su avión fue derribado sobre territorio enemigo. Su caída abrupta marcó el inicio de una odisea épica, una lucha por la supervivencia que despertaría tanta fascinación como rencores. Capturado por las fuerzas norvietnamitas, Dita se enfrentó a un destino incierto. No dispuesto a aceptar su fortuna, apenas tuvo una oportunidad, inició un escape desesperado a través de las intrincadas selvas vietnamitas. En esta primera fuga logró mantenerse en libertad durante poco tiempo hasta que fue recapturado. Durante este nuevo cautiverio sufriría las más inhumanas torturas a raíz de la ira que generó su huida. Además de todos los castigos mencionados anteriormente, se sumaron la de enterrar astillas de bambú debajo de sus uñas y, utilizando la misma planta, hacerle tajos en la piel y enterrar trocitos para que se infectara la herida. Esto causaba dolores insoportables que el soldado soportaba con una determinación admirable. Finalmente, tras meses de angustia, Dita fue rescatado en un episodio espectacular. Logró escapar de un campamento robando una ametralladora y matando a quienes los vigilaban. Luego de vagar por la selva, escribió con rocas la señal de auxilio SOS, hasta que fue divisado por un avión norteamericano. Este relato, digno de una película, llegó a la pantalla grande con el film Rescue Down, protagonizado por Christian Bale, que recreó la tormentosa aventura de este prisionero de guerra en la selva vietnamita. Veamos una de las imágenes finales. Durante la Guerra de Vietnam, miles de estadounidenses fueron capturados y convertidos en reclusos. Según datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, alrededor de 7.000 norteamericanos fueron prisioneros de guerra durante el conflicto. De esta cifra, la gran mayoría fue liberada al final de la guerra en 1973, cuando los acuerdos de paz de París llevaron a la repatriación de estos maltratados soldados. En cuanto a las cifras específicas de supervivientes y fallecidos entre los que sufrieron las torturas del Vietcong, se desconocen las cifras de sobrevivientes. Sin embargo, algunos prisioneros murieron mientras estaban en cautiverio debido a los castigos brutales a los que fueron sometidos. Las cifras exactas pueden variar, pero se habla de que todos los números son desoladores. No por ser menor es considerado insignificante, ya que las torturas espantosas a las que fueron sometidos quedarán escritas en sangre para siempre en la historia de los conflictos bélicos del siglo XX. De esta manera estamos llegando al final del estremecedor video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.